Gracias, Jesús. Bueno, vamos a entrar en materia. Continuamos con la serie El Nuevo Orden Mundial. Comenzamos a hablar acerca del rapto la semana pasada. Hoy vamos a continuar y terminar este tema tan importante. Es el próximo evento a suceder antes de la gran tribulación o de que se manifieste de manera definitiva el anticristo. No necesita ningún evento lo prela a él, o sea, es el próximo inmediato, el rapto. Ponga atención. Y hablando de teorías conspirativas, quiero contarte que en 1968 apareció en el mundo una pandemia muy parecida al COVID-19. En los Estados Unidos, esta pandemia llamada el flu de Hong Kong tomó 100,000 vidas, 100,000 personas murieron en los Estados Unidos, y en aquella época este país tenía 200 millones de habitantes. Hoy tiene 328 millones de habitantes y todavía no ha cobrado esa cantidad de muertos. Según las estadísticas, lleva 75,000 muertos en los Estados Unidos el COVID-19, y esta pandemia tomó la vida de 100,000 personas. A nivel mundial, esta pandemia se llevó 1,000,000 de vidas. Fallecieron 1,000,000 de personas en todo el mundo. Por supuesto, también el mundo tenía menos cantidad de personas. Era igual de altamente contagioso. Sin embargo, fíjense que en esa oportunidad no se tomaron ninguna medidas como las que hoy estamos viendo. Las escuelas siguieron abiertas. Las iglesias continuaron abiertas, las personas llevaron su vida normal, y nos seguimos preguntando por qué estas medidas tan fuertes, tan rigurosas, por qué no se aíslan a los enfermos simplemente y se colocan en cuarentena a los que tuvieron contacto con esta persona. De esa manera se controla de una manera más efectiva esta situación. Muchos están preguntando, bueno, ¿esto está provocando qué? Definitivamente se está provocando un colapso en la economía, se está provocando situaciones que van a ser aún más fuertes que el mismo COVID-19. Sin embargo, el tema que nos toca a nosotros hablar acerca del rapto de la iglesia, dijimos la semana pasada que la iglesia está de acuerdo en tres cosas: que viene una gran tribulación, que ya estamos viendo los principios de dolores, como dice la palabra, que Jesucristo volverá. Todos los cristianos estamos de acuerdo con esto. Jesucristo regresará, y que además de eso se avecina un rapto de la iglesia. Donde no nos hemos puesto de acuerdo es en qué momento va a ser este rapto con relación a la gran tribulación. Algunos creen que esta será antes de la gran tribulación, el rapto antes de la gran tribulación. Otros piensan que la iglesia pasará por la mitad de la gran tribulación, pero no llegará a la ira de Dios. Y algunos creen también en la post-tribulación, que el rapto y la segunda venida de Cristo son eventos simultáneos. Estuvimos hablando también en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 al 17, y Primera de Corintios 15, 51, que los muertos en Cristo resucitarán. Los muertos que no murieron en Cristo Jesús, ellos se quedarán allí en su sepulcro esperando la resurrección para el juicio final. Ponga atención, pero los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego las personas que estemos vivas para ese momento, entonces seremos levantados y nos tendremos un encuentro con Jesús en las nubes. Eso es lo que dice la palabra acerca del rapto. Y entonces la idea central de todo este tema es que estemos apercibidos. La palabra nos habla claramente de que bienaventurados aquellos que cuando su Señor regrese los encuentre trabajando, sirviendo en su obra para extender su reino, predicando la palabra, etcétera, etcétera, llenos de la presencia del Señor, llenos de su Espíritu Santo. Comenzamos la semana pasada hablando acerca de la escuela pretribulacionista. Dice la palabra, ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Nadie podrá apercibirse en ese momento. Tenemos que estar apercibidos con tiempo. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción.
como le llega a la mujer encinta los dolores, y no escaparán. Pero dice la palabra, pero ustedes, ¿a quién se refiere? A nosotros, pero ustedes, hermanos, los hermanos en Cristo. Está Pablo hablando a sus hermanos en Cristo y le dice, pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas. Todos aquellos que hemos sido resucitados por Cristo Jesús en nuestra alma, en nuestro ser, que hemos nacido de nuevo, no pertenecemos a las tinieblas, pertenecemos a la luz. Y dice, ustedes no viven en tinieblas como para que ese día los sorprenda como ladrón en la noche. No seremos sorprendidos porque estaremos apercibidos, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Ponga atención. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No nos ha puesto el Señor para castigo. La gran tribulación y la ira de Dios viene como consecuencia del pecado, como consecuencia de una humanidad que no aceptó a Jesús como Señor y Salvador, a pesar de todas las oportunidades que Dios le dio. No quisieron aceptar esta salvación tan maravillosa por gracia. Entonces vemos que este pasaje habla expresamente de que su iglesia no debe tener temor porque no pasaremos por esta gran tribulación. En el siguiente bloque voy a comenzar a hablar entonces de la escuela mesotribulacionista y luego voy a hablar de la post-tribulacionista. Pero es importante que usted tenga claro lo que dice la palabra, que nosotros no hemos sido llamados por el Señor para juicio, sino para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Es importante que tengas claro. Muchos pastores enseñan solamente hasta acá, no enseñan el resto. Yo te voy a enseñar las dos escuelas, pero es importante que usted se mantenga firme creyendo en el Señor, que usted ha sido escogido por Él para salvación y no para juicio. Amén. Bien, entonces vamos a comenzar a hablar acerca de la escuela mesotribulacionista, los que creen que el rapto de la iglesia será a mitad de la gran tribulación, que pasaremos por la gran tribulación, mas no por la ira de Dios. Ellos usan los mismos pasajes que nosotros usamos, pero con otra interpretación. Fíjate lo que ellos piensan de 1 de Corintios capítulo 15, versos 51 al 52. Lo hemos leído, voy a volver a leerlo. Dice, presten atención que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta frase, cuando suene la trompeta final, la escuela mesotribulacionista dice o interpreta que esta trompeta final es la séptima trompeta de la cual habla el Apocalipsis referente a la gran tribulación. Recuerden que la gran tribulación, ya se los voy a explicar en una próxima entrega, consta de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. Justo la séptima trompeta le da paso a las 7 copas de la ira de Dios. Esta escuela dice que entonces esa séptima trompeta es la que se menciona acá. Definitivamente, pues, en Apocalipsis capítulo 11, verso 15, habla de esa trompeta. Pero esa trompeta no me habla de que viene un rapto. Habla de que es una antesala a la ira del Señor. Entonces ellos interpretan de esta manera, esto no tiene suficiente asidero bíblico, no hay un versículo que diga expresamente que la iglesia pasará por parte de la gran tribulación. Sin embargo, te he leído ya varios que sí habla específicamente de que nosotros no hemos sido puestos por Dios acá en la tierra para ese juicio final, que ese juicio es para las naciones, para las personas que no le aceptaron como Señor y Salvador. También el pasaje que te he leído en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versos 9 y 10 dice la palabra del Señor así, te lo recuerdo, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos
y que es quien nos libra de la ira venidera. ¿Ves? Ellos usan este pasaje para decir que el Señor nos va a librar de la ira venidera y no de la gran tribulación, pues es una resolución un poco a la de los cabellos. Definitivamente toda la gran tribulación, aunque no hable específicamente de que es la ira de Dios, definitivamente es un juicio por el pecado, es un juicio donde Dios va a derramar su ira. Ya cuando ustedes vean de qué se tratan los 7 sellos y las 7 trompetas y las 7 copas, ustedes verán que todo lo que viene es terrible. Por lo tanto, no podemos considerar que Dios va a permitir que su pueblo pase por ese enorme castigo. Entonces ellos toman de que Él nos está librando desde la ira simplemente y no de la gran tribulación. También encontramos en la palabra otro pasaje que ellos usan. Se encuentra en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos del 1 al 8, y quiero que pongas mucha atención, porque es simplemente un tema de interpretación. Dice: hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice acá, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. Es importante que nosotros nos mantengamos firmes en nuestra fe. Recuerda que Jesús le dijo a su pueblo, cada vez que hacía un milagro se ha hecho de acuerdo a tu fe. Como sea tu fe, así será hecho. Es importante que tu fe no cambie. Y dice, no se dejen asustar por nadie. Muchas personas utilizan estos pasajes o estos temas para asustar a las personas. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, pongan atención. Él está hablando, el apóstol está hablando que no nos dejemos engañar de que la venida del Señor no está cerca o que faltan muchos eventos para que ella pueda suceder. No, está cerca, siempre ha estado cerca. Recuerda que para el Señor 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Esta palabra nos llama a que estemos preparados. Es pronto, ya viene, debemos estar apercibidos. Aquel que dice, no, mi Señor tarda en llegar, entonces no voy a buscarle, no voy a predicar, no voy a atender lo que Él me ha mandado a hacer, entonces esa persona puede ser tomada por sorpresa. Dice, porque ese día no vendrá, ponga atención, aquí está la parte fuerte, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está diciendo aquí el apóstol que primero vendrá una apostasía y luego vendrá el día del Señor. Y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es este hombre de pecado? Está hablando del anticristo. O sea, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. De allí su palabra anticristo, porque él se va a oponer a todo lo que tenga que ver con Dios o sea objeto de culto. Él va a erradicar básicamente todas las creencias. Él se va a hacer a sí mismo como Dios y entonces va a prohibir toda adoración que no venga, que no sea solo para Él. Él va a permitir o va a exigir solo la adoración para Él y el resto la va a prohibir. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de cuando yo estaba todavía con ustedes, les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene. ¿Quién será el que detiene este ministerio de iniquidad? Definitivamente el Espíritu Santo y la iglesia. Entonces ponga atención, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Cuando esto que está impidiendo, lo que está impidiendo que el anticristo, si es que ya existe, lo que está impidiendo de que él desarrolle ese misterio de iniquidad es la iglesia y el Espíritu Santo. Cuando sea quitada la iglesia junto con el Espíritu Santo, entonces se manifestará ese malvado, dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Fíjate que la escuela mesotribulacionista
cree que entonces nosotros pasaremos por la gran tribulación y que el anticristo pues entonces estará allí buscando la manera de sellarnos. Nosotros tendremos que estar huyendo para que esto no suceda. Sin embargo, aquí vemos por la palabra que Él no se va a poder manifestar de manera completa hasta que la iglesia y el Espíritu Santo sean quitados de este mundo. Allí sí entonces el hijo de oscuridad va a poder desarrollar todo su plan macabro, malévolo contra esta humanidad, pero es porque ya la iglesia fue levantada. En este momento es importante que usted entienda que el día no vendrá hasta que se manifieste el hombre de pecado. Es lo que dicen los mesotribulacionistas, que entonces necesita que el anticristo se manifieste para que entonces nosotros podamos ser llevados. No, entienda muy bien, él puede manifestarse, pero él no va a poder llevar a cabo todo su plan hasta que la iglesia no sea quitada. Lo dice el mismo pasaje. Lo que pasa es que leen unos versos y no leen los siguientes. Al final de esta escritura vemos, como dice la palabra claramente, que él no podrá desarrollar su misterio de iniquidad hasta que lo que se lo impide sea levantado. Aleluya. Y ese somos tú y yo. Mientras la luz de Cristo esté en esta humanidad, la oscuridad tendrá que retroceder siempre en el nombre poderoso de Jesús. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Amén. En IDM somos una familia comprometida en llevar el mensaje de Dios, ganando, cuidando, discipulando y enviando a personas a extender el reino de Dios. La campaña Venezuela Ayuda a Venezuela hace entrega de bolsas de comida a los más necesitados de nuestra congregación a través del Banco de Provisión de nuestra Iglesia IDM. Únete y sé parte de esta hermosa experiencia e iniciativa. Venezuela Ayuda a Venezuela. Recuerda seguirnos por nuestras redes sociales para que estés al tanto de nuestras actividades en la semana. Bien, continuamos. Entonces, hemos visto la escuela mesotribulacionistas. Ellos creen que vamos a pasar por parte de la gran tribulación sin llegar a la ira de Dios, y toman estos dos versículos, que la final trompeta y que seremos solamente guardados de la ira del Señor, mas no de la gran tribulación. No tiene mucho asidero bíblico. Entonces, vamos a entrar en la escuela post-tribulacionista. Esta cree que el rapto y la segunda venida son un mismo evento o ocurren de manera simultánea. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 24, versos 14 al 22. Este es el pasaje bandera de esta creencia. Ponga atención. Mira cómo dice la palabra. Está hablando Jesús, nuestro Señor. Dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Recuerde que el fin es un evento que está separado del rapto de la iglesia, ¿ok? Ellos creen que ambos eventos son simultáneos, ¿ok? Pero sin embargo dice que este evangelio será predicado en todo el mundo. Esto está a punto de ocurrir ahora mismo con la tecnología que tenemos, televisoras, con satélites, con mensajes cristianos que llegan a todo el mundo prácticamente, con esto del internet, con esto que está pasando ahora mismo con el COVID-19. Las iglesias están cerradas, pero miles de pastores estamos predicando la palabra vía internet. Este mensaje, al subirlo al internet, lo puede escuchar y ver cualquier persona en el mundo. Esto está propiciando a que rápidamente exista una evangelización global en el nombre de Jesús. Dice: por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee que entienda, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje para llevarse algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su copa. Pero ay de las que en esos días estén embarazadas o amamantando,
Pídanle a Dios que no tengan que huir en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. ¿Qué tenemos acá? Aquí, si lo leemos, nos damos cuenta que el Señor está hablando ya de la gran tribulación. Cuando Él habla de que la abominación que va a ocurrir en el lugar santo, este es un evento que está por esperarse, porque el anticristo, dice la palabra, que se va a sentar en el templo que aún no existe. Templo que fue destruido en el año 70. Los judíos están esperando un momento preciso para construirlo. No lo han construido porque ahora mismo allí funciona una mezquita musulmana. Entonces tendrían que derribar esa mezquita para ellos construir el templo. Y Jesús predijo que en 3 días Él lo levantaría. Ya este templo, según algunas personas dicen, está preconstruido y en 3 días será levantado. Pero esto no ha sucedido todavía, está a la espera. Sería un evento que prela ¿a qué? A la gran tribulación, porque de allí se va a sentar el anticristo. El anticristo va a engañar a los judíos. Recuerden que los judíos no aceptaron a Jesús como Mesías y están esperando un Mesías, y este anticristo los va a engañar y él se va a sentar en el templo y entonces va a hacer una abominación. No se sabe qué va a hacer, él se va a autoproclamar como Dios, y entonces allí los hebreos se darán cuenta de que fueron engañados. Entonces, entendemos claramente, y ya lo he dicho varias veces, cuando el Señor habla de sus escogidos, también está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que no aceptó a Jesús como Señor y Salvador, como ya les dije, y que además de eso, entonces no aceptaron, y además de eso van a aceptar es al anticristo. Ese remanente, esa nación prácticamente entera, son escogidos por el Señor. Ellos sí pasarán por la gran tribulación. ¿Por qué? Por lo que ya les expliqué, porque no aceptaron a Jesús y aceptaron fue al anticristo. Ellos pasarán por esa gran tribulación, y además de eso, los escogidos que se quedaron del rapto. Amén. Si no, de otra manera, dice la palabra acá que el anticristo prácticamente va a luchar contra todos aquellos que se queden, aquellos que no le adoren, aquellos que no se dejen sellar, y dice la palabra que serán vencidos. Eso no cabe en nuestra teología, entender que un Dios de gracia, un Dios de amor, permitió que el anticristo, el diablo en sí mismo, nos venza. Entonces, vamos a leer también este pasaje. Dice: inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y de los 4 vientos, desde un extremo al otro del cielo. Ellos juntarán a sus elegidos. Este es otro pasaje que, si no leemos bien lo que dice, podemos caer en el engaño. Porque aquí cronológicamente los sucesos aparentemente dice que el rapto vendría junto con la segunda venida de Jesús. Todo esto que está escribiendo Mateo, de que entonces las potencias celestiales serán estremecidas, todo eso tiene que ver con gran tribulación. Y al final dice que desde un extremo al otro del cielo juntará a sus elegidos. Los que creen en esta teoría post-tribulacionista están diciendo o dicen que este evento de juntar a sus escogidos es el rapto, que viene entonces simultáneamente con la gran tribulación. Pero si usted lee bien, no dice desde un extremo al otro de la tierra, dice de un extremo al otro del cielo. Los ángeles juntarán a sus elegidos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entonces el rapto ya sucedió, porque si todos los que murieron en Cristo Jesús y los que estaban vivos
los ángeles lo van a tener que reunir del cielo, no de la tierra, sino del cielo. Quiere decir que en la segunda venida de Jesús, Jesús viene con sus santos ángeles y viene con su pueblo que ya fue raptado. Si usted lee por encima esto muy rápido, tal vez no se da cuenta, pero dice que es desde el cielo, o sea que ya el pueblo está en el cielo. Y Jesús vendrá entonces con nosotros a instaurar aquí su reino. ¡Aleluya! Entonces tenemos que leer bien la palabra del Señor, tenemos que entender y discernir bien estos pasajes. Pudieran ser confusos, pero muchas personas tal vez por leer rápidamente pues no toman atención de lo que allí dice. Definitivamente entonces esta teoría post-tribulacionista no tiene tampoco asidero bíblico, tampoco recuerden que ningún pasaje lo dice expresamente. Ellos podrían decir que este pasaje lo dice expresamente, que los escogidos serán reunidos en el momento de la segunda venida del Señor, pero dice la palabra allí claramente que estaremos ¿dónde? En el cielo. ¿Por qué? Porque ya hubo rapto. Amén. Gloria a Dios. Así que estemos apercibidos esperando ese momento que pronto vendrá en el nombre poderoso del Señor. Ya la apostasía, el pecado se ha manifestado. El espíritu del anticristo está, como dice la palabra, de los tiempos apostólicos. Así que es el momento de estar bien despierto en el nombre poderoso de Jesús. Quiero leerte un pasaje en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 29, verso 9. Dice, así que ustedes deben cumplir con las palabras de este pacto y ponerlas por obra para que prosperen en todo lo que hagan. Aquí me está hablando la Biblia que el secreto es escuchar la palabra del Señor, ponerle atención a sus mandamientos, a sus pactos y ponerlos por obra. Por consiguiente, entonces el Señor va a prosperar nuestra vida de manera integral, espiritual, emocional, física y también materialmente. Dios desea bendecirte a ti y a toda tu familia, pero es importante que podamos cumplir sus mandamientos. Y uno de los mandamientos que el Señor dejó para toda la historia, para todas las épocas, para cualquier momento, es el dar sus diezmos y sus ofrendas. Dice la palabra, traigan todos los diezmos y las ofrendas al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta sobreabundar. También dice la palabra, yo reprenderé por vosotros al devorador que quiere destruir la obra de sus manos. Les haré tierra fértil y tierra bendecida. Qué importante es entonces poder ser fiel al Señor en esta área. Dios siempre prueba a su pueblo en esta área financiera. Definitivamente una de las cosas que más le cuesta al hombre es dar de lo que tiene, de lo que Dios le ha dado. Entender que todo lo que tenemos proviene de parte de Dios. Dice la palabra que Él da semilla al que siembra. ¿A quién le da semilla? Al que siembra. Al que no está dispuesto a sembrar, el Señor no le da semilla. Y esa persona que no siembra, pues nunca tendrá frutos abundantes, porque una semilla produce un árbol y ese árbol produce muchos frutos. Entonces, Dios provee semilla a quien, al que desea sembrar. Es importante que usted disponga su corazón y diga, me voy a disponer a hacer lo que tengo que hacer. Voy a honrar al Señor con mis bienes, voy a llevar mi diezmo, voy a hacer y buscar la manera, a pesar de las dificultades, Dios me va a bendecir. Aquí el Señor está diciendo que lo que prela a la bendición y a la prosperidad es cumplir con la palabra del Señor. No que vivas en un país próspero, no que vivamos en una época donde no hay pandemia. No, el Señor está hablando que lo que prela tu bendición, tu prosperidad, es cumplir la palabra del Señor. Entonces yo te invito a que ahora mismo, apenas termines de ver la prédica, vayas y hagas una transferencia para que no se te olvide. Recuerda que allí mismo en nuestra página web, allí está la manera como puedes hacerlo. La gran mayoría ya tiene los datos de la iglesia. Los que están acá en Venezuela saben de qué manera pueden hacerlo, a través de la cuenta de Banesco. Los que están afuera y también quieran dar una ofrenda, también tenemos una cuenta internacional para que puedas entonces bendecir
a tu iglesia y bendecir al Señor y cumplir con este mandato. De esa manera, Dios te va a dar gran prosperidad en el nombre poderoso del Señor. Que Dios te bendiga. Quiero que entonces entiendas que esa forma de dar es la que te va a permitir recibir. Padre, yo oro en el nombre poderoso de Jesús por todas las personas que ahora mismo están pasando necesidad. Aquellos que ahora mismo, Señor, están viendo perder muchas cosas. Pero yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que lo que el enemigo se llevó, tú nos los vas a devolver 7 veces en el nombre del Señor. Permite que cada uno de tus hijos pueda entender y pueda vivir esta palabra, pueda vivir este pacto que tú has hecho con nosotros y de esa manera puedan vivir en abundancia. Yo declaro que todo aquel que tiene el deseo de dar para tu obra, tú le vas a proveer la semilla. En el nombre poderoso de Jesús también proveerás pan al que come. Yo declaro que no habrá escasez, sino abundancia de bienes, como promete tu palabra, en el nombre poderoso del Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Muchas gracias. Aleluya. Bien, en este cuarto bloque quiero leerte un pasaje que te va a demostrar definitivamente que el rapto de la iglesia está pronto a suceder, que no será a mitad de tribulación ni al final. Esto se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso del 6 al 8. Ponga atención. Dice, la bestia comenzó a blasfemar. Cuando la Biblia se refiere a la bestia, está hablando del anticristo. La bestia comenzó a blasfemar contra Dios y contra su nombre y su tabernáculo y contra los que viven en el cielo. ¡Aleluya! Él comenzó a blasfemar contra quienes, contra aquellos que fueron arrebatados y levantados al cielo. Ponga atención. Se le permitió combatir contra los santos y vencerlos. Recuerda que te dije que aquí quedarán algunos escogidos y dice la palabra que se le permitió combatir contra ellos. El diablo no puede hacer nada a menos que se lo permitan. Y dice la palabra que se le permitió combatir contra los santos que quedaron y vencerlos. Esto, por supuesto, nos da la idea de que no puede ser toda la iglesia. Imagínense toda la iglesia del Señor acá en la tierra padeciendo la gran tribulación y siendo todos vencidos por el anticristo. Esto no tiene ni lógica. Y dice, y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y adoraron a la bestia, escuche bien, adoraron a la bestia todos los habitantes de la tierra. En ese pasaje, ahí no puede estar la iglesia. Imagínense la iglesia que el Señor preparó, lavó con su sangre, dice que la purificó, que la hizo hermosa para que termine adorando a la bestia. No tiene sentido, ¿verdad? Y dice, y adoraron a la bestia todos los habitantes de la tierra. En ese momento, no todos los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Escuche bien. También la palabra me está corroborando acá de que cuando dice que venció a los santos, no es que los hizo o no es que pudo hacer que ellos le adorasen o que fuesen sellados con el sello, sino que seguramente muchos interpretan de que todos en ese momento serán ejecutados. Según podemos interpretar, el anticristo va a perseguir a aquellos que se queden después del rapto. Va a torturar a los que se queden después del rapto para que nieguen de su fe y entonces se dejen sellar y adoren al anticristo. Además de eso, cuando vea que no puede hacer lo que él pretende hacer con ellos, entonces los va a vencer, o sea, los va seguramente a liquidar, porque dice la palabra más adelante que todos van a adorar al anticristo en algún momento. Entonces él tendrá que haber eliminado a todos los escogidos que se quedaron en el rapto. Va a ser un tiempo terrible. Dios nos guarde de quedarnos en ese rapto. Lo importante es que estemos todos unidos en oración. Dice el libro de Romanos capítulo 8 verso 1. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué?
al Espíritu, aquellos que andan conforme al Espíritu. Recuerde, ponga atención, el creyente puede andar conforme a la carne o conforme al Espíritu, pero dice que aquellos que andan conforme al Espíritu, no hay ninguna condenación para ellos. Así que es el momento, mis amados, de no jugar con la carne, es el momento de ponernos en el Espíritu y caminar de la mano del Señor. Otra cosa que podemos tomar en cuenta para entender que la iglesia no pasará por la gran tribulación y mucho menos por la ira de Dios, es que Dios, en sus atributos divinos, Él es justo. Y si Dios es justo, Él no tratará de igual manera o de igual forma al inocente que al culpable. No puede ser que esta gran tribulación que viene, terrible, ya la vamos a ver en las próximas entregas, que esta gran tribulación que viene tan fuerte esté destinada para aquellos que lavaron sus pecados en la sangre del Cordero. Es imposible que a quien Dios justificó, entonces a ellos les envíe el castigo, el justo castigo que enviará sobre esta humanidad. Definitivamente la iglesia tendrá que ser levantada antes de esto. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que la salvación es por gracia y no por obras. Y en ese tiempo de gran tribulación, para aquellos que se hayan quedado, dice que si no se dejan sellar por el anticristo, entonces serán salvos. De tal manera que entonces la salvación para aquella época ya no será por gracia, será por obra. ¿Cuál obra? No dejarse sellar, huir, escapar, irse a las montañas, entregar su vida, incluso para no negar su fe, porque en algún momento serán apresados todos, incluso serán ejecutados. Si no confiesan que el anticristo es Dios, entonces serán muertos, serán ejecutados. Esa será entonces la manera, la única vía de ser salvo en aquella época, porque la iglesia que fue salva por gracia fue levantada. De manera tal que entonces pensar que la iglesia va a pasar por la gran tribulación va en contra del atributo divino de Dios, de su justicia, y va en contra también de la doctrina que hemos enseñado acerca de la gracia. En resumen, podemos entonces decir ¿por qué creemos en el rapto pretribulacionista? Número 1, existen pasajes como Tesalonicenses capítulo 5, 2 al 5 que te leí, que hablan expresamente que su iglesia no debe tener temor porque no pasaremos por ese castigo final. Número 2, la gran tribulación es el juicio final de Dios a toda la humanidad blasfema, que lo rechazó y lo desobedeció y no quiso arrepentirse de su maldad a pesar de toda la oportunidad que tuvo. No hay ningún texto bíblico que diga que la iglesia quedará en la gran tribulación. El anticristo no podrá desarrollar su plan malévolo mientras la iglesia lo detenga, la iglesia y el Espíritu Santo. Ciertamente habrán escogidos en la gran tribulación, porque la Biblia lo dice, pero no será la iglesia completa. Además, el pueblo escogido que no aceptó a Jesús como Señor y Salvador, el pueblo de Israel, pasará por esa gran tribulación. Jesús enseñó que regresaría al final de esta gran tribulación con sus santos ángeles y con sus escogidos que serán reunidos de un extremo del cielo al otro. Gloria a Dios. Dios no es injusto entonces para enviar su juicio a quienes precisamente Él justificó, y la doctrina de la salvación, que es por gracia, no concuerda con una iglesia que pase por esta gran tribulación. De manera tal, mis amados, que hemos terminado de hablar acerca del rapto. ¿Qué viene? Vamos a hablar de esa gran tribulación, vamos a hablar del anticristo, vamos a ver cómo ya el escenario para este hombre de maldad ya está dispuesto. Ya la tecnología existe, ya los recursos existen, ya incluso empresas ya existen, ya está todo preparado para que este hombre de maldad
se manifieste, pero recuerden, Él no podrá desarrollar su plan malévolo mientras la iglesia del Señor esté aquí. Por tanto, ¿qué nos queda? Estar apercibidos, buscar de Dios. Aquellos que están firmes, fíjense de no caer. Aquellos que están fríos, es importante que llenen sus vasijas del Espíritu Santo, como dice aquella parábola de las vírgenes sensatas, de manera tal de que entonces tú y tu familia puedan estar llenos del Señor, y que además de eso, cuando venga Jesús a llamarnos a las bodas del Cordero, estemos preparados con nuestras lámparas encendidas, dispuestos para que nuestro esposo venga por su amada iglesia. Yo me voy y tú te vas conmigo, en el nombre poderoso del Señor. Amén y amén. Prepárate entonces para la próxima. Recuerda, mis amados, que es importante tus donaciones, tus aportes, con tus ofrendas, con tus diezmos, para que este ministerio continúe llevando esta palabra poderosa, y que además de eso, para que el Señor bendiga y multiplique tu vida. Recuerda, aquellos que llegaron tarde a esta transmisión, hay más transmisiones en el resto del día, y si no pudiste en todo el día, entonces a partir del lunes estará disponible en mi canal YouTube. Que Dios te bendiga, un abrazo fuerte. Pronto estaremos de nuevo reunidos en el nombre del Señor. Amén y amén.